Damas y caballeros, muy buenas tardes. En nombre de INVAP y Unipro, Unión de Productores de Huevo Ecuador, queremos dar la más cordial bienvenida a todos ustedes, agradeciendo su asistencia, su participación, su presencia. Damos así paso a una importante conferencia que tenemos hoy, muy al lugar y muy oportuna respecto al desafío que estamos viviendo en este momento, referente a la amenaza que puede tener la industria avícola con la posible expansión de influenza aviar. Como sabemos, este es un desafío muy grande que puede llegar a ser muy perjudicial. Las cifras y los valores que esto puede llegar a representar en pérdidas son incalculables. Sin embargo, vamos a ver un poco de eso en esta conferencia. Como les decía, pues en nombre de INVAP, en nombre de Unipro, quiero dar las gracias a todos los asistentes, a nuestro conferencista hoy, el doctor Pablo Martins, y quiero muy especialmente saludar a los directivos de Unipro, al ingeniero Javier Corrales, a la ingeniera Marisol Molina, que nos acompaña en la tarde de hoy, para que también de parte de ellos escuchen el saludo de bienvenida y algunas palabras que nos van a dar respecto a esta importante reunión. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor Reyes. Buenas tardes, un saludo cordial con todos. Bueno, para Unipro realmente es muy satisfactorio ver que empresas como INVAP están apoyándonos en una situación bastante compleja para el sector avícola. Esto realmente permite ver que existen alianzas estratégicas muy positivas y el contar con profesionales de alto nivel como el doctor Martins realmente nos motiva a que vamos a salir adelante de esta situación con el apoyo de todos, pero sobre todo sí es importante que los productores tomen en cuenta todas las observaciones y recomendaciones que el doctor Martins nos va a impartir. Como Unipro, simplemente agradecerles a ustedes por este gran apoyo. Sabemos que la información que nos va a emitir el doctor Martins va a ser esencial y prioritario para que nosotros podamos cuidar la producción y poder trabajar con el abastecimiento normal hacia todo el país. Muchísimas gracias a INVAP y gracias a todos por estar presentes en esta tarde. Con gusto, Marisol, un placer. Siempre cuenten con nosotros. Me agrada mucho que se concrete, que se cristalice esta alianza estratégica que definitivamente beneficia al sector productivo y es parte del propósito y la misión de INVAP. Bien, como les había comentado, tengo el gusto de presentar en la tarde de hoy al doctor Pablo Martins, a Pablo César Martins. Él es el director técnico de Biocam Laboratorio Limitada de Brasil, un profesional con una muy amplia experiencia en temas de agricultura, con muchas experiencias vividas en campo, con muchas experiencias afrontando desafíos similares a que nos aquejan en este momento, y definitivamente una persona muy versada que creo yo que nos va a aportar muchísima información y muchísimas soluciones estratégicas que son viables para implementar en cada una de las granjas y sobre todo para generar más conocimiento, más estabilidad en la información y sobre todo tranquilidad respecto a lo que hay que hacer y para que clarificamos que lo que tenemos que hacer es práctico, es lógico, es coherente y está al alcance de todos. El doctor Pablo César Martins, aparte de ser director técnico de la compañía Biocam, es médico veterinario graduado de la Universidad de Sao Paulo en el año 1976. Es especialista en clínica y reproducción porcícola en la Universidad de Sao Paulo desde el año 82 y lleva 46 años de vida profesional, de experiencia profesional en manejo de patología aviar en Brasil, en América Latina, en el Caribe, en diferentes países de Asia y definitivamente asesorando empresas de salud animal y de genética. En el año 2017 fue galardonado con el premio Profesional Destacado en el 25º Congreso Latinoamericano de Agricultura en Guadalajara, en México. En el año 2018 el doctor Martins participó como ponente en el 24º Congreso Latinoamericano de Agricultura en Quito, Ecuador. Es miembro fundador del Consejo Técnico de la Fundación APINCO para la Ciencia y la Tecnología Avícola, o FACTA, desde 1989 hasta la fecha. Es el director técnico de la Fundación INCO para la Ciencia y la Tecnología, desde el año 2008 hasta el 14, miembro del Consejo Editorial de Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science,
en la Universidad de San Pablo desde 1982 hasta el 2010. Tuvimos el honor también de tenerlo como conferencista invitado en el primer congreso realizado por la Unión de Productores de Huevo en Ambato el pasado mes de octubre. Sin más preámbulos, quiero presentar al doctor Paulo Martins, cederle la palabra. Doctor Martins, muchas gracias, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias a ustedes, por a INVAP, a la Unión de Unipro, a la doctora Marisol, por la invitación. Para mí es un honor poder hablar para ustedes de un problema que afecta o que está trayendo preocupación para toda Sudamérica, cosa que nunca hemos tenido y ahora está ahí tocando la puerta. Entonces, sí creo que es un momento muy interesante para hablarnos con referencia a eso. Los países de América Latina tienen muchas cosas en común, sobre todo la avicultura, y creo que es interesante cambiar informaciones, no solamente de un país al otro, pero también escuchar lo que dice el mundo. En la última semana se terminó un congreso de influenza en París y las informaciones de los proceedings son extremadamente interesantes, interrogantes y preocupantes también. Entonces es un tema muy, muy actual y vamos entonces a intentar hablar con referencia a eso. Por lo menos mi punto de vista yo desearía anticipar que yo no soy investigador, tampoco yo soy profesor, tengo apenas la experiencia de campo, un poco de diagnóstico, he trabajado en diagnóstico avícola, pero mucho campo, mucho aparte de manejo de aves, enfermedades de aves ni algunos continentes. Entonces, vamos entonces a intentar a compartir la presentación, empezar la presentación. Doctor Paulo, un pequeño paréntesis. A todos nuestros invitados queremos nuevamente agradecer su presencia y por favor todas sus inquietudes vamos consignándolas en el chat para después darle lectura y que el doctor Martins nos dé respuesta a ellas. Mil gracias. Muy bien. Entonces vamos a intentar conocer un poquito más el enemigo, que es enemigo de todos nosotros en este momento. Mi vida con la influenza empezó en Guatemala en el año 2000. Haciendo una visita en una granja, yo encontré un cuadro que me parecía Newcastle velogénica viscerotrópica, dado la hemorragia en varios órganos. Y como hemos sufrido mucho con la Newcastle velogénica viscerotrópica en Brasil, yo pensé que estaba delante de la misma enfermedad en Guatemala, en un lote de reproductores nuestros. Había una calidad de producción y entonces para mí yo pensé que fuera una Newcastle. Solamente después de la necropsia, sin guantes, el técnico de la granja me informó, mire, estamos vacunando el lote con una vacuna inactivada de influenza aviar y probablemente este es un caso de influenza aviar. Entonces fue la primera presentación para mí de esta enfermedad. Después en Chile ocurrió en una granja de pavos de un cliente de nosotros. Yo trabajaba en una empresa de genética, estaba a cargo de Latinoamérica y ahí encontré por la segunda vuelta los problemas de influenza aviar. En Holanda ha tenido en 2003 el brote y justamente todos los progenitores que distribuíamos por todo el mundo, compartíamos por todo el mundo, salían de Holanda. Entonces ha sido un golpe muy duro en la empresa porque se quedó un par de meses sin exportar. Y también tuvimos condiciones de ver los problemas en países
que no tendrían ningún tipo de bioseguridad, como en Indonesia y Tailandia. Para que usted tenga una idea, en estos países, en los años 2003, 2004, la crianza de las aves sobre una laguna, y abajo de la laguna estaban los pastos. O sea, imposible no tener problemas. Hoy Tailandia e Indonesia cambiaron dramáticamente gracias a las autoridades del país, la inversión tremenda del país. Hoy ellos tienen una de las aviculturas más modernas de todo el mundo. ¿Okay? Muy bien. Debido a eso, a la experiencia de pocas personas en América Latina que tendrían esta experiencia con influenza, por lo menos de estar mirando los cuadros y los problemas. Yo he sido invitado en 2003 por la OIE para hacer un seminario en Perú, y después seguí en Brasil 2004 y 2014 haciendo ese workshop de influenza aviar. Bueno, vamos a conocer un poco nuestro enemigo. El virus de influenza. Las aves acuáticas constituyen el hábitat natural para todas las clases de virus. O sea, son el reservorio de todas las clases de virus. Cuando tú miras una ave acuática, está mirando un reservorio de virus de influenza. O sea, la erradicación de la naturaleza es imposible. No podemos exterminar todas las aves acuáticas. Ellas están ahí a más de 150 millones de años. Entonces es imposible eliminarlas. Y además de eso, hay una migración intercontinental de estas aves. Y esto trae los riesgos con referencia a la enfermedad. O sea, es una amenaza constante para las aves domésticas y para toda la industria avícola. Las rutas de aves cambian en cada continente, abarcan todos los continentes y salen del norte al sur, del invierno a verano, y verano cuando empieza el invierno el hemisferio sur, vuelven al hemisferio norte para empezar el verano ahí. Vamos a ver si marcha un video. Lamentablemente no estoy logrando pasar este video, pero este video muestra justamente la ruta durante los años, durante todo el año, desde el 1 de enero hasta fines de diciembre, cómo se procesa las rutas. Y cuando está en octubre más o menos, las aves están desciendo de Norteamérica a Sudamérica en octubre, empiezan en octubre a pasar por este punto, y después vuelven nuevamente cuando empieza a terminar el verano del hemisferio sur, vuelven al hemisferio norte. ¿Ok? Bueno, conociendo el enemigo. Esto es un virus RNA virus de cintas simples, y como no es de cinta doble, es de cintas simples. Al multiplicarse, ellos pueden producir muchos cambios, muchas mutaciones, porque no hay una cinta doble para corregir la primera cinta. Entonces, por eso que este virus, así como nosotros estamos mirando ahora los coronavirus de COVID, también producen mutaciones, porque son de cintas simples. Todos los virus de RNA tienen este tipo de mutaciones, que son conocidas como drifts, ¿ok? Y esto es un problema muy serio para la producción de una vacuna universal o común a un solo tipo. Para estudiar los virus, yo sugiero siempre buscar una información más estable, que es un libro, texto para todos, que es Disease of Poultry, la última edición, 14ª edición, 2020. El Dr. Swain, que es seguramente una de las más altas autoridades del tema, escribe: un poco de paciencia acá,
apenas para mostrar que el virus es un virus del tipo A. Hay 4 tipos, A, B, C, D, y de la influenza de las aves es del tipo A. 16 tipos de hemaglutinina, H1 hasta H16, y 9 de neuraminidasa. Entonces, hay cualquier tipo de combinación entre las 16 hemaglutininas como las 9 neuraminidasa. Los virus de influenza aviar de baja patogenicidad la mayoría de las infecciones son subclínicas en las aves. Lógicamente, algunas cepas pueden producir enfermedades un poco respiratorias, diarrea o caídas en la producción de huevos, pero en general pasa sin perceber en los lotes. Las cepas de virus de influenza aviar de alta patogenicidad, estas sí producen una enfermedad sistémica muy grave en aves de corral, sobre todo las gallináceas, pero una enfermedad y una mortalidad variable en las aves acuáticas. En las aves industriales, los pavos seguramente son los más sensibles. Desde virus de baja patogenicidad, los pavos pueden presentar problemas de respiratorio o caída en producción. Por lo tanto, existen 2 grupos de virus, de baja patogenicidad y alta patogenicidad. ¿Cómo un virus de baja patogenicidad puede pasar a se tornar un virus de alta patogenicidad? Cuando ingresa en un lote los virus de baja patogenicidad y logra pasar semanas o hasta meses en este lote, circulando de aves, una ave susceptible a otra ave susceptible a otra ave susceptible, ellos pueden ganar patogenicidad para estos animales y ahí tornarse un virus de alta patogenicidad. Vamos a ver adelante cómo eso es importante para controlar los problemas. Entonces ahí tenemos los virus A, B, C, D, 16 hemaglutininas, 9 neuraminidasas y podríamos tener entonces H, cualquier uno de estos 16 y cualquier uno de estos 9 acá. Lo que es importante es conocer que los virus de alta patogenicidad son sobre todo, principalmente, H5 o H7. No, pero ocurrió un caso de H9 en Asia. Sí, ocurrió, pero vamos a detenerlos los que son seguramente los más importantes, los H5 y H7. Los virus han tocado mucho América, sobre todo en Norteamérica, México y Estados Unidos varias veces. Y en 2015 pensamos que había sido el peor cuadro de influenza aviar de alta patogenicidad en Estados Unidos. Y por nuestra sorpresa, ahora 2022, las pérdidas son aún más grandes que la de 2015. Y mire que este país tiene todas las condiciones posibles para controlar, mantener una enfermedad animal bajo control. Toda la plata posible para invertir en prevención, diagnósticos y cualquier otra cosa para que permita ayudar a los creadores a evitar los problemas. ¿Cuáles son los impactos económicos de un brote de influenza aviar? En 2002, yo, junto con el doctor Ariel Méndez, que está acá abajo, logramos hacer un cálculo de los cierres de los mercados, reducción drástica de consumo, perjuicio para los productores, trastorno logístico, y sobre todo eso, en un país que es exportador. En la industria hay solamente 3 días de stock de carga de aves posible manejar en refrigerador, en grandes almacenes de acopios refrigerados, más 5 días, total una semana, no, 8 días, una semana. Más que eso, ¿qué podemos hacer con las aves si no tenemos a dónde estocarlas? Tenemos que poner y sacrificar, enterrar huevos fértiles, sacar huevos fértiles de la máquina de incubación,
sacrificar los lotes que están en campo y sacrificar las reproductoras, porque no hay lo que hacer. ¿Ok? Esto es un problema muy serio. Entonces hay otros impactos sociales, que despido de trabajadores, reducción de turnos de matanza, cierre de plantas, no solamente de plantas de faena, pero plantas de incubación, granjas, además del miedo de los trabajadores a trabajar en matadero, plantas de incubación, granja de producción. Los productores van a estar sin ingreso, cierre de fábricas de alimentos, de acopio, reducción de actividades económicas y posible disminución del consumo de carne y huevos desde el principio por los consumidores, porque los ruidos de los medios de divulgación van a decir siempre de los problemas y mi mamá o mi abuela o mi tía va a disminuir el consumo, ¿ok? Entonces, eso es un problema serio. Logramos en Brasil encontrar en 2002 una pérdida de 0,33% del PIB de Brasil y por su sorpresa, en 2006 el Banco Mundial ha mostrado un trabajo que en América Latina las pérdidas del PIB de un país por influenza puede llegar a 0,7% del PIB, del ingreso bruto, ¿ok? Del país. O sea, es algo extremadamente que toca la economía de un país muy fuerte, ¿ok? Bueno, ¿y cómo disminuir los riesgos? Apenas una curiosidad, en este mes si conmemoramos el Día de Migración de las Aves, ¿ok? Organizaciones internacionales. Justamente esta migración que ocurre a millones de años nos toca ahora traer problemas de influenza. ¿Cómo disminuir el problema? Tenemos que seguramente aplicar vigilancia sanitaria, tanto vigilancia sanitaria pasiva como vigilancia sanitaria activa. Vamos a ver. Todos nosotros recordamos de vigilancia sanitaria de COVID, ¿ok? Hemos pasado por todo eso en los aeropuertos, en los hospitales, en locales públicos, con mensuración termómetro para temperatura y todo eso. Eso es vigilancia sanitaria, ¿ok? En aves tenemos que hacer lo mismo, hacer vigilancia sanitaria de los planteles. En planteles sanos, sin ningún problema, durante la situación que estamos enfrentando ahora. Entonces deberíamos mantener monitoreos constantes de serología de los lotes, sobre todo todos los lotes que van a faena, a planta de faena, deberíamos sacar sangre o sacar muestra para PCR para verificar si hay algún aislamiento viral. Una curiosidad, cuando ocurrió el problema de influenza en marzo de 2003 en Holanda, explotó una influenza aviar de alta patogenicidad. Pero ¿cómo? Generalmente la enfermedad alcanza a los países con baja patogenicidad. ¿Y por qué les tocó en marzo en Holanda 2003 una influenza de alta patogenicidad? Bueno, empezaron a buscar muestras de lotes de aves de traspatio o entonces de aves no industriales 5 meses antes, 4 meses antes, 3 meses antes, buscando los sueros y verificando la serología. Y ahí estaba el virus que les tocó en 2003. O sea, el virus ingresó 5 meses antes y se quedó circulando sin nadie lo saber. Porque la vigilancia sanitaria no había sido aplicada. Cuando tomamos muestras de sueros del mes de octubre de 2002, ya encontramos algunas muestras positivas para el virus que tocó fuerte Holanda en marzo de 2003. ¿Okay? Entonces, vigilancia sanitaria es algo que tenemos que aplicar siempre. Todo ahora en este momento. Aunque el lote no tiene ningún problema, tenemos que hacer vigilancia para identificar si hay algún virus
de baja patogenicidad circulando en el país, en ponedoras, en pollos, sobre todo en reproductoras, sobre todo en aves de vida larga, ¿ok? Porque un pollo de octubre de 2002 ya murió cuando llega a 2003, ¿ok? En marzo de 2003. Y así, solamente las aves de vida larga es que podrían tener este problema de el virus ganar patogenicidad. Otro problema que tenemos en nuestros países, si ingresar ustedes ahora, en este momento, en Mercado Libre para comprar galos de peleas o aves domésticas, ustedes pueden comprar envío a cualquier parte del país. Este es un problema muy serio, muy serio. Además, estos galos de pelea viajan dentro de autos de un sitio a otro del país para pelear. Cuando no, ellos vuelan de avionetas y salen de un país al otro país de avionetas para pelear en otro país. Entonces, esto es un tema muy serio y el tema, por ejemplo, agrocalidad debería tener una relación muy buena con las autoridades de gobiernos para que les ayude a controlar el tráfico de este tipo de aves en los aeropuertos, no grandes aeropuertos, pero aeropuertos chicos, porque muchas veces estas aves viajan en estas avionetas, ¿ok? Y además de vigilancia sanitaria, tenemos la bioseguridad, que es nuestra arma, que es la más importante. Y ahí tenemos que pensar en bioseguridad en cada uno de los puntos de la cadena de producción avícola industrial. Desde las granjas de líneas puras, granjas de bisabuelas, la planta de incubación de las bisabuelas, las abuelas, la planta de incubación de los huevos de las abuelas, las reproductoras, la planta de incubación de las reproductoras, en términos de pollos de engorde, la integración y planta de faena, y si fuera ponedoras, las granjas de ponedoras en cooperativas o entonces en granjas de ponedoras independientes. Acá sería el depósito de los huevos, y cada uno de estos puntos deberíamos tener una vigilancia. Y además, tenemos que tener en cuenta que las aves silvestres están salvajes, están en la producción de granos, están consumiendo materia prima, defecando sobre estas materias primas y sobre todo una gran cantidad de aves en la fábrica de alimentos. Tenemos que sí o sí controlar el ingreso de estas aves en las fábricas de alimentos. Vamos a tratar un poquito adelante de eso. Esto es algo muy difícil en nuestros países, pero que tenemos que tener en cuenta que si vamos a perder 100% de nuestro plantel, tenemos que adoptar algunas políticas. Y una de las políticas es nos alejarnos de las aves de traspatio cada vez más. Estas son fotos de Holanda. El centro es de Brasil, pero las otras son de Holanda. Y mire cómo mezclan las aves. Imagínate cómo es difícil controlar, y por eso que en épocas de influenza, de brotes de influenza, las autoridades de esos países obligan a los granjeros a mantener las aves en galpones cerrados, todas las aves. No se puede aparecer ninguna afuera, ¿ok? Bueno, ahí está lo que es ideal para el control del problema, bioseguridad. Entonces, aislamiento de la propiedad, aislamiento de grupo de galpones, no permitir el ingreso de personas o animales de grandes portes, sobre todo, evitar, entonces tener cercado la granja o los núcleos o los galpones para que no ingresen animales como perros, como cabras y cualquier otra cosa cerca del galpón, ¿ok? Además de eso, hay que tener mallas o cercas para impedir ese ingreso más
de estos animales aún más cerca de los galpones. Esto es fundamental y nosotros sabemos que ni siempre esto ocurre en granjas. Sobre todo en Latinoamérica, el sector de granjas de ponedoras, esto es cada vez más difícil. Te cuento que acá en Brasil, las autoridades, debido a que somos exportadores de pollos, no exportadores de huevos, pero exportadores de pollos, las autoridades presionaron mucho a los productores de huevos y hoy todas las granjas de producción de huevos tienen este tipo de seguridad. Y esto ustedes ya conocen. Es mucho más fácil practicar bioseguridad en condiciones como esta. ¿Correcto? Otra cosa. Las barreras sanitarias a la entrada de la propiedad con lavado con presión y desinfección de vehículos es siempre presente. Debería ser siempre presente. Mire, yo estoy hablando de lavar vehículos con chorro, con presión de agua, no un spray con desinfectante. Ese no sirve para absolutamente nada, este spray con desinfectante. Yo tengo que lavar, sacar la suciedad con un chorro de agua muy fuerte, sacar y ahí sí aplicar el desinfectante también con presión. ¿Ok? Esto es muy importante. Eso deberíamos implementar en 100% de las granjas del país. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero esto va a ocurrir o sí, porque cuando empezar a morir 100% de la granja, la persona va a salir del mercado, el productor va a salir del mercado. Entonces, esta inversión es muy importante, extremadamente importante, ¿ok? Recordemos de COVID. ¿Qué hacemos con los COVID? Con los zapatos, ¿ok? El interior de la casa. La mamá decía, no dejarlo los zapatos afuera por temor de COVID. Lo mismo. Hay que empezar a manejar nosotros en las visitas, cubrir los zapatos con bolsas de plástico, con 2 bolsas de plástico muchas veces, porque al salir de la granja tú tienes que sacar la bolsa extra y poner en un sitio especial en la granja y ingresar en su auto con la bolsa interna de plástico. Y ahí, solamente ahí, sacar la segunda bolsa. Entonces, son cosas que vamos a tener que nos acostumbrar paso a paso. ¿Ok? Otra cosa, todo el personal debe estar calificado y capacitado para seguir los protocolos de bioseguridad. Para eso hay que tener capacitación de los empleados, tratar a los empleados con mucho respeto e informarles todos los procedimientos, capacitarlos, entrenarlos todas las semanas, todos los meses y ayudarlos a cumplir estos procedimientos, estos protocolos, que no son sencillos, pero hay que haber. Posiblemente en las charlas futuras ustedes van a explorar más estos protocolos. Jamás ingresar o salir de la propiedad de fábrica de alimentos, granja, criadero, almacén de huevos sin lavar y desinfectar sus calzados o botas de goma. Siempre calzados o botas de goma, no importa. Calzado de cuero no sirve para aproximar de granjas. De ninguna manera, de ninguna forma. Antes de salir y antes de ingresar y antes de salir, tenemos que desinfectar. Un punto siempre importante. Tenemos que sacar toda la suciedad de las botas antes de desinfectarla. No sirve poner los pies acá con las botas sucias. No sirve para absolutamente nada. No importa la concentración del desinfectante. No sirve para nada si las botas no están limpias, con escueva, con cepillo o con un chorro fuerte de agua. Hay que limpiarlas antes de meter las botas acá. Cada vez que ingresar en el galpón. ¿Ok? Esto es muy duro, muy difícil. Bueno, tenemos que nos acostumbrar. No hay cómo. Este es un trabajo de la Universidad de Ghent, de Bélgica, que muestra
las diferentes contaminaciones de las botas. Mire la cantidad de contaminación de la cultura hecha de esta bota, la cultura de la bota número 2 que ha sido lavado solamente con agua, y la bota número 3. ¿Okay? Ellos tienen en Europa botas muy buenas que no tienen estas, no sé cómo llama esto en español. En portugués ya decía rañuras, o sea, para agarrar mejor. Estas son mucho más prácticas para limpiar do que estas. De cualquier manera, de la misma manera que esta otra, mire la cantidad de contaminación. Por supuesto, una bota de esta manera tiene lavada solamente con agua, tiene más contaminación que la bota lavada con agua y desinfectadas. ¿Ok? Entonces, esto muestra cómo es importante la desinfección de los zapatos. Bueno, ustedes acuerdan también todos y siguen acordando de la limpieza de las manos. Algunos de ustedes ya preguntaron. Este es un diapositivo que yo utilizo para entrenar la gente en granjas. Y tomo como base un niño que tiene que hacer clases, las tareas de clase. Y una de las tareas, la tarea es lavar las manos. ¿Por qué lavar las manos? Ante eso, yo busqué una información técnica, si era realmente importante. Y me deparé en eso. En un periódico acá, la industria de Brasil encontró que los hospitales, que durante el periodo de COVID, los casos de conjuntivitis han disminuido en la ciudad de São Paulo, que tiene 12 millones de personas, 84%. ¿Por qué disminuyó la conjuntivitis bacteriana? Porque estamos siempre limpiando las manos. Y eso muestra cómo es importante limpiar las manos. ¿Okay? Bueno, ahí está nuestro plantel y todo eso son las fuentes posibles de infección alrededor, intentando alcanzar al centro nuestras aves, que tienen las barreras de protección. Deberían tener la barrera de protección. Control sistemático de roedores o plagas. Esto es muy importante. Quizá ni tanto para influenza, preventivamente, pero durante el brote sí es importante, porque las ratas consumen cadáveres y llevan a otros sitios. ¿Ok? Entonces, el control de roedores es una ciencia muy importante. Y nos sirven los caños. Cuando visitamos granjas y hay caños de PVC con, no sé, quizá con caños de 4 o 5 pulgadas, ¿ok? Y ahí ponen los cebos adentro. No sirve para absolutamente nada, señores, nada. Los roedores, para estar consumiendo los cebos, ellos tienen que estar seguros, sin luz, en un sitio a donde pueden hasta procrear. En un caño de PVC de 5 pulgadas, ellos no van a hacer eso. ¿Ok? Otro punto importante, las mallas, la red. O sí, no hay cómo, hay que tener, porque las aves salvajes van a ingresar en tu galpón. Y además de consumir cientos de kilos de alimentos todos los meses, van a traer infecciones. Influenza. Quizá no influenza, los pájaros, las palomas, pero pueden traer otras enfermedades, como por ejemplo bronquitis, pueden traer el micoplasma. Entonces, o sí, las granjas tienen que estar muy, muy seguras de evitar 100% la entrada de pájaros. Uno, productor, puede decir, pero esto es muy caro, yo no voy a lograr hacer eso, ¿sí? Cuando tuviera que sacrificar 100% de tus lotes, tú vas a verificar que los costos de estas mallas podría ser haber traído una ventaja muy grande. ¿Ok? Hay un pájaro acá en Brasil, puede tener algún semejante más cerca de la línea de Ecuador, al norte de la zona de Brasil,
qué es estas aves. Y ellas traen junto un zoológico entre las plumas. Son docenas de insectos y ácaros. Los insectos con 3 pares de patas y los ácaros con 4 pares de patas. ¿Ok? Y puede traer infecciones de todas estas tipos de virus y bacterias. Entonces, es importante proteger los galpones de entrada, de ingreso de aves. ¿Ok? Mire lo que yo encontré en un galpón. Eso no puede, es inadmisible ocurrir dentro de un galpón. Además, las aves deberían estar dentro de un reservatorio para cadáveres y no ahí, en este punto. ¿Ok? Entonces, esto sigue ocurriendo en Latinoamérica. Otro punto muy importante, las aves de corral de traspatio, las mascotas, aves ornamentales, gallos de pelea, como fuentes de infección. Ahí tenemos nuestro lote. Entonces, ahí tenemos nuestra granja, todos los puntos de posibles de infección, ¿ok? Y ahí tenemos una persona, quizá Paulo, que trabaja en la granja. En la tarde va a su casa y tiene aves de traspatio, sino en su casa, en la casa de la suegra. Y ahí vuelve el día siguiente a la granja a trabajar. Mire, no hay cómo decir que esto va a dar cierto, que va a correr bien. Es imposible correr bien. Entonces, alguien podrá preguntarme, pero yo tengo que prohibir al empleado de mi granja de tener aves. Sí. La respuesta es directa. Sí. No hay cómo el tener aves en la casa. Es imposible, porque va a ser un riesgo constante a tu granja. Entonces, cuando el empleado firma el contrato de trabajo contigo, tiene que firmar también que no va a tener aves en su casa. De lo contrario, cambie de empleado. Otro punto importante, no es la limpieza solamente interna de galpón, la limpieza externa de galpón. El entorno de las instalaciones tiene que estar siempre libre, sin estas plumas, sin, mire la cantidad de polvo en esta malla, hay que estar limpio, no hay cómo, pero eso es muy difícil, muy trabajoso. Sí, esto se llama avicultura, ¿ok? No hay otra manera. Y la avicultura hay que estar siempre manejando, trabajando y mucho. Bueno, cada vez más hemos que hacer tratamiento de la pollinaza o gallinácea antes de moverlo o utilizarlos, sobre todo como fertilizante orgánico. Hoy se gana plata, mucha plata, tratando la cama del pollo, la pollinaza y también tratando la gallinaza. Todas las granjas de ponedoras que tienen las cintas que transportan las heces y cosechan las heces, todas estas empresas, granjas, tienen empresas en paralelo para producir fertilizante orgánico. O sea, eso ayuda a sacar los guanos de las granjas de una manera técnica y utilizarlo y hacer ganar plata a la granja con los guanos. ¿Ok? Lo mismo ocurre para la eliminación de cadáveres. Hoy tenemos una cantidad enorme de sistemas para eliminación de cadáveres de las aves. Antes tendríamos la compostera para hacer compostaje de las aves. Eso, lamentablemente, nunca he visto un servicio bueno, porque llevar aves ahí y salir de ahí, volver al galpón, es traer la contaminación al galpón. O sí, la avicultura tiene que caminar adelante. O sí, tenemos que buscar sistemas más seguros, más eficientes para generar ganancia, como producir
el compuesto que puede utilizar orgánicamente en las plantas, ya desinfectado. O sí, ¿ok? Este es un punto importante, hay que tener inversión. Esto no es tanta inversión, pero los sistemas de agua. Acuerdo que las aves migratorias siempre van a las lagunas. En las lagunas viven por algunas semanas ahí y pueden transmitir los virus. Aunque sean de baja patogenicidad, este virus puede llegar a través de agua en un galpón de un tipo de ave, un pavo o una ponedora, y circular. Y ahí, pasado algunas semanas, tornarse un virus de alta patogenicidad. Nunca han eliminado esta hipótesis en el caso del brote que ocurrió en Chile, en los pavos de las 2 empresas de Chile, chilenas, ¿ok? Porque muchas captaban agua de las lagunas y a alguien dejó de tratar con cloro esta agua. Y ahí puede haber ocurrido el inicio del problema. No sabemos si es verdad o no, pero es una hipótesis, ¿ok? Bueno, el plan de contingencia de influenza aviar. No vamos a ingresar mucho en este punto, pero el brote está acá y una granja. 3 kilómetros alrededor la zona de protección, tenemos que sacrificar 100% de todas las aves. ¿Ok? ¿Puede imaginar? Las aves, los mascotas, las aves que son mascotas, ¿qué va a pasar? Estudias y hoy, ¿o qué hacer de 3 kilómetros hasta 10 kilómetros, entre 7 kilómetros? Hay que tener una vigilancia sanitaria tremenda. Y la discusión actual es, en esta zona de 7 kilómetros, vacunar o no vacunar los lotes. Aunque sea vacunar los lotes, ¿a dónde está la vacuna? ¿Cuál de nuestros países produce la vacuna? Es de la cepa que está los brotes de ahora en Latinoamérica. ¿Cuál país? Ninguno de nuestros países de Latinoamérica. Entonces tenemos que importar la vacuna. ¿Y esta vacuna va a marchar frente a la muestra que tenemos acá? No sabemos. O sea, es un big question mark. Es una tremenda de una cuestión que vamos a hacer. Por eso, inmunización. Hace 2 semanas, no completa 2 semanas, tuvimos una conferencia en París, en Francia, a donde los expertos han discutido las estrategias de vacunación para proteger y controlar la influenza aviar de alta patogenicidad. ¿Y por qué? Porque los franceses no admiten más sacrificar los lotes. Ellos quieren sí o sí vacunar. Es una cuestión complicada. Yo no tengo argumentos aún válidos, no tengo experiencia con eso. No sé si algún de ustedes pueden traer esta experiencia. Bueno, era en este punto entonces que desearía mostrar y hablar para ustedes del tema de influenza y decir algo más. Ni un país está libre de brotes de enfermedad como la influenza. Y tenemos que estar preparados, sobre todo las autoridades, barreras y control de tránsito nacional e internacional. En los aeropuertos, por ejemplo, la gente trae cualquier cosa, huevos fértiles de cualquier parte del mundo dentro del maletín en los vuelos internacionales. Tenemos que buscar eso para reducir, no eliminar, imposible eliminar, pero reducir. Tenemos que tener confiabilidad en el servicio veterinario oficial, en caso de ustedes, agrocalidad, y que el sistema de notificación sea eficiente y rápido. Hay que confiar en los servicios veterinarios. O sí, ellos son las personas que podrán ayudar a nosotros. Al mismo tiempo, tenemos que tener una red de laboratorios
con personal entrenado para hacer diagnóstico rápido. Oye, las pruebas de PCR llevan horas. Entonces tenemos que tener estas pruebas. El gobierno tiene que invertir para eso. Además, tenemos que tener grupos de actuación entrenados, porque para enfrentar un brote no es sencillo. Yo no estoy de ninguna manera preparado para trabajar en eso. Hay que tener como si fuera un cirujano. Hay que poner 2 guantes, 2 sobres, filtros, máscaras, trabajar y sobre todo, cómo sacrificar las aves. Ese es otro tema que no vamos a entrar hoy. Espero que ustedes vengan a tener esta información después. Y sobre todo, nuestros países, como está ocurriendo en este momento, con Ecuador, con Colombia, con Perú, con Venezuela, transparencia y la notificación de enfermedades a la OIE y a los países importadores de aves, ¿ok? O de carnes. Tenemos que tener transparencias, ¿ok? Gracias por la atención. Estamos preparados para contestar o responder algunas preguntas si es que van a existir, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, estimado doctor Martins, muchísimas gracias por esta importante información que nos has compartido. Vamos a dar lectura a las preguntas que nos han formulado a través del chat y vamos a empezar a leerlas. Un momento, por favor, estoy tratando de acceder al chat. No hay problema. Gracias. La pregunta es que si el virus de la influenza aviar se puede transmitir a los humanos. Muy bien, excelente pregunta. Los virus de los humanos, existe la enfermedad influenza aviar e influenza humana. Y así como hay influenza de los felinos, influenza de los caninos, influenza de los caballos, influenza de los bovinos, influencias de las balenas, influencias, todos los mamíferos tienen su propia influenza. Pero sí es posible, debido a la proximidad muy grande, una muestra de virus pasar a los humanos. Sobre todo si hay llamamos, no sé cómo se dice, vaso comunicante, ¿se dice en español? Así es, vaso comunicante. Un vaso comunicante que llamamos de cerdo. Los cerdos son vasos comunicantes. Ellos pueden a ser infectados por los virus de las aves y pueden ser infectados por los virus de los humanos. Y ahí mezclan estos virus, llamamos de una mutación shift, porque ellos comparten pedazos enteros, cambian pedazos enteros de RNA, de la cadena de genómica, y puede entonces empezar a ser transmitido a humanos. Esta es una manera de transmitir a humanos. Pero o sí, la respuesta es sí, los virus de las aves. Es raro, rarísimo. Y casi siempre no son fatales. Hay excepciones. Yo tengo el libro Disease of Poultry. Hay una lista completa de todos los casos de virus de influenza aviar que han pasado a los humanos. Desde 1965 hasta 2013. Actualizado hasta 2013. O sea, es muy buena en el libro Disease of Poultry. Esta información, son raros los casos que pasan humanos. ¿Puede pasar? Sí, pero son raros. Sobre todo cuando no son virus muy comunes en aves, como H9, por ejemplo. Puede pasar a los humanos. ¿Okay? Listo, muchas gracias. Otra de las preguntas, doctor, dice, ¿puede presentarse algún problema en las piscinas camaroneras por la presencia de aves en las piscinas? Esa es una pregunta que yo no puedo contestar, pero mire, el virus es un virus de mamíferos, no de otras especies. Los camarones, los crustáceos, no es un virus de crustáceos, o sea, no veo ningún problema para los crustáceos. Mire, en el mar, todos los mamíferos marinos tienen virus de influenza y aún así
no veo problema de salmones y camarones tener problemas de virus de influenza. Estas no son enfermedades de esas especies. Listo, muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Dice, ¿existe vacunas para la influencia aviar? Sí, existen vacunas para influenza aviar. Varios países, varias empresas, laboratorios internacionales la producen. Las vacunas generalmente inactivadas. Hay estudios de vacunas vectorizadas ya. En la conferencia de París, que ocurrió 2 semanas, yo no he tenido tiempo de leer aún. Confieso que no he tenido tiempo. Debe ser muy interesante porque expertos en vacunas estaban ahí exactamente para discutir el problema de vacunas para influenza aviar. Ojo, el problema de influenza aviar, de la vacunación de influenza aviar, no es la solución de los problemas totales, no. Es para disminuir las pérdidas, solamente y ayudar el control, porque el momento, yo veo así, de los 3 kilómetros hasta los 10 kilómetros, se vacunan, en este radio, se vacunan, es hasta terminar el brote en el país. Terminado el brote, sacan las vacunas. El país va a marchar sin vacunas nuevamente. Por lo menos yo lo entiendo así, pero yo no soy autoridad en el tema. Listo, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que nos indica qué productos podemos utilizar para desinfección de galpones, utensilios, personas en contacto con las aves. Bueno, yo creo que ustedes van a tener una charla que el próximo viernes, donde van a tratar exactamente de este tema. Puedo adelantar que los desinfectantes con base de amonio cuaternaria, con formaldehído, aldehído fórmico, todos los desinfectantes en general son muy eficientes con el virus de influenza aviar, ¿ok? Ello no es tan resistente como un virus de chicken anemia, por ejemplo. El virus de chicken anemia sí es resistente, pero el virus de influenza aviar no tanto, ¿ok? Pero ustedes creo que van a tener una charla especial el próximos días. Así es, doctor Márquez. El día viernes, de paso, estamos invitando a todos nuestros asistentes, a nuestros invitados, a que nos acompañen también a las 5:30 de la tarde, una importante conferencia sobre la implementación de protocolos de bioseguridad en las diferentes granjas avícolas. Esta conferencia está enfocada a abarcar todas las áreas que implica bioseguridad en todos los escenarios posibles dentro de una granja de producción, incluso aquellas que tienen recepción de materias primas para elaboración de planta de alimentos, las que tienen planta de alimento, por supuesto, la cadena productiva de esa planta de alimento y obviamente la producción en granja a todo nivel, en escala pequeña y grande. Entonces, 5:30 de la tarde, estamos invitando a todos el próximo viernes 9 de diciembre a que nos acompañen también en otra conferencia más que conjuntamente con UniPro hemos diseñado y hemos desarrollado para ustedes. Continuamos, por favor, con las preguntas del chat. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, ¿cuáles cambios se necesitan para que el virus H5N1 se convierta en un virus pandémico? En realidad, el virus ya está por el H5N1, ya está causando una endemia. Se dice endemia también en español, creo. Correcto, sí. Endemia en algunos países y está produciendo pandemias en Europa, en varios países. O sea, está distribuido, ya está como de una manera pandémica el virus H5N1. Ahora, en nuestra situación, ahora está aún en las aves marinas, en las aves del mar, en los pelicanos, sobre todo. Aún no está una endemia en nuestros países. Están eventualmente algunos casos, pero no una endemia. ¿O qué permitiría que esto ocurriera? Sin duda alguna, la transmisión, la manera de transmisión. El virus es ya, cuando está patogénico, cuando se transforma en un virus de alta patogenicidad, es simplemente la distribución. No hay cómo evitar
que las aves de un país o de una zona van a otra zona. Es imposible. Entonces, él tiene toda la posibilidad de transformarse en una pandemia, el virus H5N1. Listo, doctor, muchas gracias. Otra pregunta nos dice que si es posible hacer una vacuna vectorizada como una medida preventiva de emergencia en caso de presentarse dentro de la granja. Creo que esto es la respuesta de $1 millón. Yo no sé. Yo espero leer los proceedings de esta conferencia en París para ver qué los expertos dicen. Yo sé que están hablando de vacunas vectorizadas, pero ojo, la vacuna vectorizada, en mi experiencia, mire, yo tengo 70 años, aún no ha visto algunas vacunas vectorizadas marcharen muy bien y otras vacunas vectorizadas marcharen muy mal. Entonces, yo no sé cómo estas vacunas van a poder ayudar en un virus que tiene mutaciones drift y shift, que son dos tipos distintos de mutaciones tan frecuentes como un virus de RNA. Podría ser quizá una vacuna como las de COVID, que también es un virus de RNA. Entonces es una gran incógnita qué va a pasar con las vacunas vectorizadas de influenza. Yo no tengo la respuesta. Si alguien tiene, sería importante que pudiera compartir con nosotros. Listo, doctor, muchas gracias. Otra pregunta, dice, los medicamentos antivirales contra la influenza para las personas que se infecten por influencia aviar, ¿será que pueden funcionar? Los medicamentos con las drogas para influenza humana son relativamente eficientes. Entonces, no veo ninguna dificultad que para también utilizarlas para los virus aviarios en humanos. O sea, la zoonosis del virus de influenza aviar en humanos. Se puede utilizar tranquilamente los antivirales para gripe humana, sin problema. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta que se repite, pero debe ser una preocupación y dice que ¿esto afecta al ser humano? Querían saber si la respuesta es positiva o no. Sí, esa es una pregunta extremadamente interesante porque traduce la preocupación del consumidor. Y este es un otro punto importante. Nosotros acá estamos hablando de salud animal. Pero la gente, mi abuela, no tengo más a la abuela, pero si tuviera, mi hermana, mis sobrinos, todos van a llamarme inmediatamente y preguntar, ¿puedo consumir huevos? ¿Puedo consumir pollos? ¿Puedo? Tranquilamente. Y eso, la entidad de ustedes, Unipro, tiene que empezar una campaña fuerte para decir que ningún problema consumir los alimentos durante la pandemia. Porque primero, las aves que están enfermas no producen huevos. Y los pollitos que se enferman mueren en la granja. O sea, no llegan al consumidor de ninguna manera. Pero de cualquier manera, era siempre importante hacer campaña. Que los huevos son supervisionados por agrocalidad. Agrocalidad garantiza la calidad de todo el alimento. Esto se llama seguridad de los alimentos. Mi preocupación antes de seguridad de los alimentos es un término muy semejante, es seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es la falta de alimentos. Y seguridad de los alimentos es la calidad de los alimentos. Entonces, en este momento de brotes de influenza en Latinoamérica,
Todos sabemos que los latinoamericanos están consumiendo más de 200 huevos al año, quizá los ecuatorianos más cerca de 260 huevos al año, no como los mexicanos que consumen 400, pero Ecuador está en un promedio muy buena de consumo de huevos, acima de 250, 260 huevos por habitantes. Está un consumo muy bueno de pollos, quizá por arriba de 35 kilos. Imagínate sacar del consumidor, del ciudadano, estas proteínas. Entonces, esto es seguridad alimentaria, es muy importante, y por eso no es solamente Agrocalidad responsable. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Finanzas, todos los ministerios deberían compartir experiencias y aportar plata para controlar los problemas. No solamente Agrocalidad. Agrocalidad con sus técnicos, sí, ella va a aplicar todas las técnicas, pero todos los otros ministerios tienen que estar informados. Hasta el Ministerio de Transporte, que tiene que verificar los ingresos en los aviones internacionales, los buques que aportan en los puertos de Ecuador, hay alimentos, hay que fiscalizar cuando salen. Todo eso es algo complejo. Entonces hay que tener un grupo especial para tocar este tema de control de influenza aviar. Listo, muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Al realizar una necropsia, ¿qué órganos son los más afectados? Los virus de alta patogenicidad afectan varios órganos, prácticamente todos los órganos. Porque las enzimas de todos estos órganos son capaces de romper la hemaglutinina, y al romper la hemaglutinina, esta hemaglutinina está lista para invadir la célula. Y las enzimas de cualquier virus de alta patogenicidad. Entonces, corazón, hígado, intestinos, páncreas, van a encontrar hemorragias en todos estos órganos. ¿A dónde encontrar hemorragia? Es muy probable que van a encontrar los virus también. Cerebro, porque atraviesa la barrera hematoencefálica, el virus ataca produciendo daños histopatológicos clásicos, como en portugués se dice manguito perivascular. ¿Alguien me ayuda de la universidad? En inglés es perivascular cuffing. Perivascular cuffing. Son, exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, estos son daños en los vasos del cerebro muy patognomónicos de virus de Newcastle o influenza. ¿Ok? En aves. Listo, muchas gracias. Otra pregunta. En el caso de una mutación que se pueda transmitir a los seres humanos, ¿cómo se puede actuar referente a planes de contingencia, especialmente en las universidades, enfatizados en el área de la salud como la veterinaria? Bueno, los casos, yo sugiero para la persona que ha hecho la pregunta, para ver, consultar el libro Disease of Poultry. Y ahí podría ver todos los cuadros en los 50 años para ver que cuando un ser humano adquiere el problema, es solamente uno que va a adquirir. O si 5 de una propiedad adquiere el problema, ninguno va a morir. O sea, va a pasar como si fuera una influenza sazonal, nada más que eso. Es raro los casos de óbitos. Hay excepciones en Asia, pero en Asia la presión de levante, hay muchos tipos de animales siendo criados dentro de una misma propiedad. O sea, el virus tiene una oportunidad dramática de ingresar de una especie a la otra, hasta el hombre. Entonces, podría tener número de casos muy alto. En Tailandia, en Indonesia, en China, hay casos de 400 personas infectadas, pero es muy raro, ¿okay? Extremadamente raro.
por favor consulte el libro Disease of Poultry. Van a encontrar una estadística muy buena referente a transmisión de virus de influenza aviar a los humanos. Listo. Bueno, justamente la pregunta estaba relacionada con la pregunta anterior, la siguiente. Bueno, aquí también nos preguntan qué tipo de desinfectantes nos recomendarían. Eso también vamos a tratar ya el día viernes más específico en la conferencia. Perfecto. Oh, mire, está acá Diego Rodríguez Saldaña. Para todos, acá puede descargar el libro Disease of Poultry. Salud. Ahí está. Doctor Diego Rodríguez, muchísimas gracias por el aporte. Bienvenido, muchas gracias. Excelente. Ok, continuamos con las preguntas. ¿Está el mundo, esta es una pregunta bastante abierta, ¿está el mundo adecuadamente preparado? Está tan preparado para enfrentar una pandemia como de COVID. Igual. No hay muchas diferencias. Por supuesto, la COVID es mucho más entre humanos, pero la pandemia de influenza aviar es prácticamente solamente en las aves. Yo creo que cada vez más estamos preparados. Un ejemplo muy clásico. Los países que exportan tienen un control muy bueno de las granjas de pollos, no de ponedoras. Pero ¿qué pasa? Hoy los exportadores de pollo hacen una presión tremenda sobre las autoridades para que presione a los productores de huevos para incrementar la bioseguridad. O sea, yo veo que cada vez más vamos a estar preparados para enfrentar este tipo de enfermedad. No solamente de influenza aviar. Hay la pandemia de bacterias resistentes a los antimicrobianos y los países están caminando para disminuir la utilización de antimicrobianos. Un ejemplo, Estados Unidos, Europa, China y ahora Brasil, a partir del 1 de enero no podremos utilizar más promotores de crecimiento. Este es un aviso, una información. Ecuador empiece a escuchar a este tema, empieza a estudiar este tema, promotores de crecimiento en base a antimicrobianos, en logo, adiós. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿A qué edad está recomendado la vacunación contra la influenza? No tengo ninguna idea, pero me imagino que si tenemos que proteger aves de vida larga, deberíamos vacunar y eventualmente revacunar 2 veces en el levante, aves de vida larga, generalmente separado por algún par de semanas, 4 o 5 semanas. Ahora, pollos de engorde, de vida corta, vacunar con vacunas inactivadas, yo veo muy difícil, porque las vacunas inactivadas llevan un tiempo para producir algún tipo de respuesta. Y además de eso, de producir algún tipo de respuesta, estas vacunas no protegen bien la puerta de entrada del virus, que son la árbol respiratoria. O sea, a menos que empecemos una vacuna que pueda proteger, desenvolver anticuerpos del tipo IgA, IgM en el tracto respiratorio. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Disculpe si puedo intervenir, hacerle una pregunta. Pues, sí. Doctor, verá, lo que pasa es que yo estoy a menos de 1 kilómetro de la granja que supuestamente está infectada aquí en Cotopaxi, en La Tacunga. Entonces nosotros somos una asociación igual que estamos alrededor de esta granja, porque
El Cotopaxi es pequeño y el sector estamos muchas granjas, a menos de 1 kilómetro. Nosotros les dijimos a Agrocalidad que vuelvan a hacer las pruebas y se negaron. Lo único que hicieron es sacar de esta granja, que es la más grande de aquí, 300,000 aves. Hasta hoy no logran sacar, vaciar todos los galpones. Y todavía siguen fumando, se fueron el virus. Dejé de escucharte. Se perdió el audio, por favor. Se perdió el audio. ¿Aló? Ahí. Sí. Ahí, doctor. Ya. Entonces nosotros hemos estado en todas estas charlas que han hecho y nos dicen que este virus es letal, que en México en menos de 15 días se han infectado muchas granjas, que encuentran aves silvestres muertas y nosotros no tenemos nada de esto. Y usted en la charla que nos dice que confiemos en Agrocalidad, ¿cómo podemos confiar si no quieren volver a hacer las pruebas? No quieren que hagamos en otros laboratorios. O sea, como nosotros, no como avicultores, no nos sentimos respaldados. Entonces, o sea, estamos nosotros muy preocupadas con esta situación. Se ha hecho un daño terrible a nuestro sector avicultor porque ya no quieren consumir los huevos, ya no quieren consumir los pollos. Entonces, imagínense ese impacto que estamos ahorita pasando y ya son 15 días que todavía no evacúan los galpones. Y este virus supuestamente ya debía haber terminado con nuestro sector, pero estamos aquí. O sea, no sé qué podemos hacer, doctor. Eso nomás es mi aclaración. Muchas gracias. Bueno, una cosa muy importante. Hacer las pruebas de influenza aviar. El laboratorio tiene que estar acreditado, no sé si es este el término. Hay que tener experiencia para hacer la prueba. Entonces no es cualquier laboratorio. Quizá Agrocalidad esté con mucha preocupación y utilizar los laboratorios, los caminos oficiales para que no producir errores. Lógico, por veces esto puede producir retrasos, pero seguramente ellos van a presentar un resultado muy real de lo que está ocurriendo. Yo entiendo perfectamente lo que siente el productor. ¿O qué podría hacer? Intentar incrementar lo máximo posible la bioseguridad y estas granjas que están cerca del punto afectado. Eso es hacer la parte tuya, de hacer toda la inversión para evitar la contaminación de afuera. Tener mallas, tejidos en todos los galpones para que no ingresen aves silvestres o selvas salvajes. Tratar con cloro el agua y hacer los empleados que no tengan aves en su casa. Si tiene aves en su casa, es mejor que los empleados no van a trabajar en la granja por un par de días hasta que esta situación se aclare. Yo no puedo ir mucho adelante, pero yo veo que las cosas están marchando bien. De lo contrario, habría una explosión de cuadros en Ecuador y no tenemos. O sea, las cosas están marchando bien. Me parece que hay alguna persona, porque nosotros como Unipro invitamos justamente a la gente de Agrocalidad y sería importante que si alguna persona de Agrocalidad pueda intervenir para que explique cuál es la situación como ente regulador, obviamente, de la situación y que está al frente de acá. No sé si alguien de Agrocalidad está presente, me parecía que estaba Diego Soria. O Diego Segura. Muy buenas tardes, ingeniera Marisol. Qué gusto, doctor Paulo. Muchas gracias. Sí, justamente estoy aquí tratando de escuchar su charla. Por un lado, felicitarlo, porque el tema de bioseguridad es importantísimo en el sector avícola. Por un lado, tal vez con la inquietud que se ha tenido, quisiera comentar al respecto de un poco del trabajo que se ha venido haciendo ante Agrocalidad.
pues específicamente cuando se dio la alerta y la atención al foco, específicamente, que gracias a Dios se lo tiene controlado a la fecha, eso con una contención que ha sido muy buena en base al trabajo que ha hecho en un estrato productivo que es bien complicado, donde se presenta influenza aviar, como es el tema ponedores. Por ese lado, comentar que las pruebas se han realizado en foco, se han realizado en el perifoco, hasta el tema de 3 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha muestreado la granja, que salió positiva, se ha muestreado 1 kilómetro alrededor de las granjas que han sido intervenidas, y gracias a Dios han dado negativo, tanto para la detección de anticuerpos por ELISA como por el tema de PCR. De igual forma, para las granjas de perifoco, que han sido alrededor de 12 granjas adicionales, entonces tenemos resultados negativos a ELISA competitivo. Eso nos da una idea de que la circulación o anticuerpos a la enfermedad no está presente. Pese a eso, como adicional, ha sido una granja grande en su capacidad instalada y ocupada en su momento, que superan las 300.000 aves, en este caso, donde se maneja galpones manuales y automáticos. Entonces, a la fecha, pues el tema de control de bioseguridad y establecimiento del control de erradicación de las aves ha sido un trabajo bastante arduo para la agencia, en realidad, en relación con apoyo del sector privado, con apoyo de las instituciones públicas, en coordinación para hacer este trabajo. Es un trabajo que tal vez tengan presente que ha sido el primer brote foco que se ha presentado en el Ecuador. Entonces, ha sido nuevo, pero se lo está manejando exitosamente. No sé si tal vez despejando un poco la duda y la consulta que ha hecho aquí la propietaria. Cabe recalcar algo adicional que se me pasaba, es que no solo se ha muestreado una sola vez, se ha hecho ya 2 remuestreos a la fecha. Justamente el día, si no me equivoco, el día de ayer, se volvió a muestrear el perifoco para poder determinar el tema de presencia nuevamente de la enfermedad en estas granjas vecinas. En todo caso, si es que hay alguna pregunta, yo creo que más específica, no sé, Diego, si puedan dar algún teléfono donde puedan comunicarse directamente con ustedes, porque entendería también que no todo el personal de agrocalidad que está en este sector está autorizado para dar información, sino más bien que sea una persona que pueda concentrar esa información y pueda emitir los datos que requieran, porque evidentemente la preocupación de las avícolas cercanas es muy fuerte. En todo caso, creería conveniente que puedan tomar contacto directo con Agrocalidad para cualquier duda al respecto. Sí, de acuerdo, ingeniera. Creo que voy a buscar los contactos y los voy a compartir, por favor, por el chat, si me dan unos minutitos. Yo veo que es muy importante tener una persona encargada de hacer estos contactos, porque de lo contrario hay siempre informaciones que no se encuentran bien. Entonces mejor siempre una persona para hablar de las autoridades, siempre una misma persona, muy importante. De acuerdo, doctor Martins, acotando lo que has mencionado, yo diría también a todas las personas que nos han escuchado, es importante tener tranquilidad de que las cosas se están haciendo, tranquilidad de que las acciones hay que emprenderlas granja por granja en la parte de la prevención, sobre todo desde la bioseguridad, como hemos mencionado a lo largo de esta conversación, y definitivamente pues estar atentos a los resultados y comunicaciones oficiales que nos estén compartiendo autoridades como Agrocalidad y las diferentes agremiaciones, como el caso de Unipro, que ha estado liderando esta campaña de divulgación, esta campaña de apoyo, de acompañamiento a los productores, y definitivamente pues este es un tema que se trata desde las realidades.
no se va a maquillar ni a enmascarar ninguna información. Sabemos y somos conscientes todos los involucrados en esta misión de contención en la cadena productiva, tanto de inocuidad como de seguridad y sanidad alimentaria, que definitivamente de esto depende muchísimas cosas que afectan a la economía de una forma negativa si no se hace bien y positiva si logramos hacerlo en conjunto todos bien. Es entendible, recordemos cuando empezó la pandemia de COVID, el desespero de todo el mundo por documentarse, por aplicar medicaciones de todo tipo, por medicaciones caseras. Todos buscábamos una solución. Y definitivamente los protocolos médicos oficiales fueron los que dieron estabilidad al tema, en algo que no estábamos preparados los seres humanos para afrontar. Yo diría que en este caso pues se ha venido haciendo la contención y se ha trabajado también, no solamente lo diría yo en el caso de Agrocalia de Ecuador, sino toda la OMSA y la ALA, la Asociación Latinoamericana de Avicultura, ha estado pendiente y apoyando con información, con conocimientos, con experiencias, para que todos podamos enriquecer el conocimiento y tomar las mejores decisiones. Entonces es cuestión de decantar un poco, entendiendo la premura que lleva a querer tener soluciones ya a la mano. Es natural, así somos los seres humanos, queremos soluciones ya cuando algo nos apremia, nos aqueja, pero definitivamente soluciones hay. Y mientras tanto, pues bioseguridad, y el viernes nuevamente los invito a todos a que nos acompañen 5:30 de la tarde en otro conversatorio muy especial que tendremos sobre cómo implementar programas de bioseguridad, en qué consiste, qué principios activos pueden utilizar, cuáles pueden recomendarse, y definitivamente vía interna también estaremos captando a quienes estén interesados en que les demos un apoyo personalizado en sus granjas, cómo no, en apoyarlos en el diseño, implementación, puesta en marcha y auditoría de un protocolo de bioseguridad para cada uno de ustedes. Esa es nuestra misión, es nuestro aporte, es parte de la alianza estratégica que tenemos con UniPro de apoyar a los productores en cualquier tipo de contingencia. Entonces, viernes 5:30 veremos programas de bioseguridad muy en detalle, una interesantísima exposición que hará el doctor Santiago Mendoza, técnico de desarrollo de la compañía INVAP en el área de avicultura, una persona que tiene una amplísima experiencia en control y en manejo de avicultura y que seguramente va a traer muchas respuestas a los interrogantes que hemos escuchado a lo largo de esta tarde, adicionales a los que ya muy bien ha resuelto el doctor Pablo Martins. Bueno, si hay otras preguntas por allí, por favor, ingeniera Marisol, gracias. No, más bien, un poco recalcar que es importante que si tienen alguna novedad en sus granjas avícolas, algo anormal que esté ocurriendo, es importantísimo que notifiquen a Agrocalidad, porque el quedarse callados realmente no nos va a hacer bien, ni tanto a ustedes como productores, ni al sector mismo, porque en realidad lo que hay que trabajar es justamente en hacer estos cercos de contención para que en este caso este virus no siga avanzando. Entonces, hacer un llamado a los productores para que puedan notificar si es que existe alguna situación anormal y para que Agrocalidad pueda estar al tanto de esto. Nosotros como UniPro estamos trabajando en el sector, y cualquier inquietud que de pronto los productores que no están agremiados con nosotros desean hacerlo, con mucho gusto yo voy a poner ahí el teléfono para que ustedes se puedan contactar y claro, poder también nosotros apoyarles de alguna forma. Eso por mi parte, no sé, veo que ahí hay una mano levantada al señor Johnny Mendoza. No tengo yo más que agregar que eso. Gracias. Buenas noches con todo. Primeramente, felicitándole, doctor, por esa conferencia. Segundo, de igual forma, felicitándole a las señoras de Agrocalidad por el trabajo que vienen haciendo cada día. Pero a modo de sugerencia, sí creería que no está de más manifestar esto. Doy asesoría para muchas granjas en temas de bioseguridad, pero veo que los técnicos cada vez que van a hacer una revisión a la granja le notifican 7 días antes. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que todas las granjas que he visto, estas en 7 días hacen lo que no hacen en un año. Entonces, si tienen todo desordenado, en ese mismo ratito ordenan. Entonces, ¿qué sugerencia les diría? Que no les avisen a ninguna granja, sino que le caigan de sorpresa. ¿Para qué? Para que estas granjas todos los días hagan las cosas de la mejor manera y estén pendientes de la bioseguridad, estén pendientes de todo. O sea, que lleven una bioseguridad, digamos, a un 90%, que sería lo más efectivo posible.
Entonces, pero siempre he visto que les notifican. A veces con 15 días, a veces con 8 días, les notifican a los técnicos. ¿Y qué hacen? Bueno, para mí es trabajo, porque en realidad a mí me llaman para que les asesoren el tema de bioseguridad y les deje la granja al día, y hasta ahorita no han tenido problemas. Pero así en el modo ya ético, creería que no se debería notificar, sino que se debería caer de sorpresa. ¿Para qué? Para que todas las granjas se tomen en serio cada trabajo, se tomen en serio cada norma de bioseguridad, y así evitar todos estos problemas que hemos estado teniendo, no solo ahora, sino que muchas veces. Entonces, todos estos brotes, el brote de ahora de la gripe aviar en Cotopaxi, creería que se pudo haber pasado más a la bioseguridad que a otra cosa, desde mi punto de vista. Pero bueno, de parte de lo técnico, generalmente Agrocalidad debe conocer. Entonces, ese es a modo de sugerencia, estimados. Una buena noche. Ahí, permítanme hacer una observación. Bueno, ahora ya no se trata de pasar simplemente un control de agrocalidad. Se trata de que si no implementan medidas de bioseguridad, la producción de su granja está en riesgo. Y sería una pérdida total para el agricultor. Entonces, ahora ya no se trata de que voy a pasar el control para que me den el permiso de funcionamiento. Si el productor no asume esta situación grave que está pasando el país, y ya estamos informando que solamente por bioseguridad pueden cubrir su inversión, su patrimonio de toda la vida, esto ya no se trata solamente de por obtener un permiso de funcionamiento. Esto se trata de mantener vivo su negocio, su herencia, su inversión de toda la vida. Entonces, ahí necesitamos que la gente concientice de que lo va a hacer, pero porque quiere seguir trabajando en el sector avícola, porque quiere mantenerse en el mercado y en la producción. Entonces, eso es muy importante que lo puedan considerar. Claro, en ese sentido sí lo entiendo perfectamente, pero ten en cuenta que al aplicar un sistema de bioseguridad, esto implica inversión. Entonces yo le digo porque yo trabajo en campo, o sea, yo trabajo directamente en las granjas y le asesoro, o sea, por eso le digo, para mí es generación de trabajo, generalmente que les avisen antes. Pero en lo ético, para tener un mayor control, sería que simplemente no les avisen y le caigan de sorpresa. O sea, eso sería para mí, en tema de auditoría, sería lo más factible. Así como le hacen a las faenadoras, así como le hacen, cómo trabaja el ARSA mismo. Entonces, creería, o sea, a mi modo, no estoy tampoco, como le dije anteriormente, les felicito por el trabajo que hacen, porque en realidad, de lo que antes se manejaba a lo que ahora se llevan, realmente sí es un cambio bien grande. O sea, de lo que se maneja en estos temas. Pero sí ese punto deberían considerarlo. Listo. Vamos a continuar con las preguntas porque el tiempo está avanzando y tenemos algunas preguntas también adicionales que nos han hecho llegar las personas participantes. Disculpa, ingeniero Marisol. Para las personas interesadas en los números de contacto de INVAP, en este momento los vamos a publicar en el chat para que puedan acceder a ellos y podamos brindar la asistencia personalizada a quienes así lo soliciten. Con mucho gusto. Ok, doctor Reyes, estamos continuando con las preguntas, ¿ya? Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cada cuánto recomendaría realizar los exámenes de serología en las aves de galpón? Bueno, la serología pasiva, o sea, controlar los lotes, sería importante por lo menos a cada 3 meses hacer la serología. Para el país, para las autoridades del país, ideal sería las aves de vida larga, todos los lotes, hacer la serología en la faena de aves de vida larga. Ahora, yo no sé cómo se procesa esta faena de estas aves en Ecuador. Pero de cualquier manera es una manera muy fácil agarrar los sueros de aves de vida larga en la planta de faena y ahí tener un histórico de cómo está la serología por ciudad, por zona, por provincia y por el país. O sea, es muy fácil. Eso se llama la serología activa del gobierno. ¿Okay?
Perfecto, muchas gracias, doctor. Continuamos con las preguntas. ¿A qué temperatura muere el virus y cuál es el ciclo del virus? Yo no tengo idea la temperatura. Yo sugiero buscar, alguien ya ha compartido el link para Disease of Poultry. Posiblemente ahí en Disease of Poultry debe tener toda la información de resistencia a los tratamientos térmicos y todo eso. Solamente yo informo a las personas que muchas veces se olvidan. La temperatura interna de una ave es 42 grados. ¿Eh? Entonces, las bacterias del virus tienen que sobrevivir a 42 grados. Eso es muy importante. Y sobre todo, otra pregunta muy importante, si el virus podría ser resistente a los ácidos y todo eso. Recuerdo a todos que el pH del proventrículo y la molleja de una ave está entre 2 y 3. ¿Okay? Y los virus aún así logran ingresar. Por supuesto, depende de la carga viral. Cuanto más alta la carga viral, más fácil un virus ingresar y cruzar en un trato digestivo de los animales debido a los ácidos. Tengan siempre en mente que el pH es entre 2 y 3 de la molleja y del proventrículo, ¿ok? Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Cuál sería el método más efectivo para eliminar a las aves de forma masiva en caso de requerirlo? Esto creo que es algo interesante para una charla completa. Yo no soy experto en este tema, pero tengo certeza absoluta que los expertos van a decir posiblemente ahogarlas sin aire adentro de la granja, cerrando las cortinas, o entonces ahí la palabra no sé cómo decir, con espuma, no sé, se produce cuando tú tienes un jabón y hace muchas burbujas. Estas espumas, esas burbujas son máquinas que producen estas espumas con hasta 1 metro de altura dentro del galpón. Y las aves se quedan adentro y mueren ahogadas también. Todo este tema son temas muy complicados, sobre todo para el público. Y por eso tiene que tratarse de una manera extremadamente profesional. Yo no soy profesional para eso, suficiente para eso. Por eso es interesante consultar un profesional adecuado con referencia a eso. Ahí, doctor, si me permite, toda esta información nosotros la emitimos el día viernes en una conferencia que ya se generó. Yo les voy a poner en el chat donde pueden ustedes nuevamente ver la conferencia porque todos estos temas se los trataron. Entonces, me parece importante que los puedan revisar ahí. Gracias. Gracias Marisol, gracias. Listo, continuamos con las preguntas. Ya parece que estamos llegando a cubrir todas. ¿Es cierto también que debe haber control en las aves de traspatio? Seguramente que sí. Ahora, imagínate cómo hacer eso. No es fácil. Hay que ingresar en las casas o en las pequeñas propiedades para ir a buscarlas. Entonces, ¿qué podría sugerir para las autoridades en estos periodos a donde hay brote en un país o sospecha en un país, no brote? En Ecuador en este momento está una sospecha. En este caso, ¿qué deberíamos hacer? Mantener todas las aves de traspatios cerradas. Esto es lo más práctico y lógico posible. Mantener las aves cerradas hasta terminar el tema, hasta se dar una luz, agrocalidad, poner un final en el tema. Listo. Esta es una pregunta de pronto para agrocalidad que nos están pidiendo específicamente. No sé si está la persona que nos pueda ayudar. Y dice, ¿cuál es el riesgo que este virus se expanda a otras provincias? Creo que la gente de agrocalidad podría.
dar alguna información. Bueno, muchísimas gracias. Y justamente, miren, creo que el riesgo está determinado y nada garantizado si no se tiene bioseguridad. El punto principal aquí, entiendo que cualquier granja está en riesgo de que se presente un caso, en este caso de influenza aviar. Recuerden que los principales vectores o transmisores también son aves migratorias, como acá el doctor Paulo en su momento lo puso aquí en la palestra. Entonces creo que el tema de bioseguridad es importantísimo, y todas las granjas de todos los estratos, sea engorde, ponedora, si no cuentan con un sistema de bioseguridad, el nivel de riesgo es muy alto. El tema de movilizar aves enfermas, no notificar agrocalidad, acentúa mucho más esto de que se esté generando un riesgo mayor hacia otras producciones o granjas del vecino o de cualquier provincia por el tema de que el Ecuador, al ser un país muy pequeño, tiene pues el tema de movilización de provincia a provincia, tanto costera, oriental o en la sierra misma. Sí, consideramos que es muy alto dentro de agrocalidad. Muy bien, información. Buena. Bueno, tenemos una última pregunta que me imagino que quería saber como un resumen de la conferencia, de la charla, que realmente ha sido magistral. Muchas gracias, doctor. ¿Dónde se originó el virus? ¿Cuál es la mejor prevención? ¿Y cómo es su transmisión de esta patología? Bueno, los virus de influenza aviar, como hemos desde el primer slide mostrado, son virus que se originan en la naturaleza, en las aves acuáticas, desde que ellas son reservorio de estos virus. Siempre son las aves acuáticas. ¿Cómo llegan? ¿Cómo manejan? ¿Cómo caminan? A través de la migración. Todos los años, millones de aves acuáticas y no acuáticas migran del hemisferio norte al hemisferio sur, en cada uno de los continentes. O sea, transfiriendo enfermedad de un continente al otro. Entonces, esa es la forma de transmisión del virus. Lo que tenemos que hacer es poner las aves, aislarlas lo más posible de este grupo de aves que son migratorias, que hacen la migración. Y todos conocemos, las autoridades conocen a dónde vienen, porque cuando llegan a un país van siempre al mismo sitio, siempre, a millones de años van siempre al mismo sitio. Entonces se puede tener información de estas aves, si ellas tienen virus potencialmente patógenos o no. Entonces se puede hacer un monitoreo de las aves acuáticas que migran del hemisferio norte al hemisferio sur. Entonces el monitoreo es una manera de saber cuál es el riesgo en aquel año para un virus de alta patogenicidad poder afectar. Y cuando hay ese riesgo, sobre todo en países muy desarrollados como en Europa, como en Holanda, en Dinamarca, ellos identifican virus en aves acuáticas, ellos protegen cada vez más con bioseguridad sus aves, porque sabe que podrán ser afectados. Y esto no es solamente para virus aviarios, los virus de los mamíferos es lo mismo, porque hay migraciones de mamíferos también en los continentes, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Listo, doctor. Ya no hay más preguntas, más bien muchas felicitaciones. Nos están escribiendo estudiantes de las universidades que están bastante conscientes de la situación y también una forma de aprender. Yo creo que el cambio de informaciones, hay mucha gente que tiene mucha información de las universidades, de los órganos oficiales, y hoy está se generando mucha información también. Si buscando, por ejemplo, Unipro disponibilizando la charla del doctor Mariano Salén, del doctor Ramiro Delgado, que se puede mirar en YouTube. La charla de Mariano Salén ha sido magistral, fantástica. No logré asistirle del doctor Ramiro Delgado, lamentablemente, pero voy a tratar de mirar. Entonces, hay cómo se informar. Eso es lo más importante.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Doctor Reyes. a Unipro, a Agrocalidad por la atención y todo eso. Muchas gracias a ustedes, los productores, los técnicos y todos. Doctor Paulo Martins. Una vez más, Unipro está muy agradecidos con ustedes por ese apoyo que están brindando en estos momentos, muy importante. Y claro, invitarles a todas las personas que toda esta información la vamos igual a compartir, las invitaciones que vamos a hacer para la próxima conferencia en nuestras redes sociales de Unipro, también de INVAP, y supongo que también la vamos a compartir esta conferencia en algún espacio de INVAP, ¿no? Para que nos puedan compartir y nosotros también compartir a la gente. Muchas gracias a todos, realmente una información muy valiosa en estos momentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Paulo Martins. Muchas gracias. Un placer nuevamente contar con la presencia el honor. de destacado profesional, ingeniera Marisol. Muchísimas gracias por la confianza, ese voto de confianza tan grande que nos dan con esta alianza estratégica para apoyar a nuestros productores y apoyar a Unipro. Y de parte nuestra, en nombre de INVAP, compañía limitada, todo el equipo técnico y comercial, estamos dispuestos y a la orden para apoyarlos en sus requerimientos, en sus inquietudes y sobre todo en el diseño e implementación de programas de bioseguridad eficientes y a la medida de cada uno. Quiero agradecer a todos los asistentes, a cada uno de ustedes, su asistencia, por supuesto, redundante en ese momento, pero también invitarlos nuevamente, como ya lo dije, a la conferencia que tenemos viernes 5:30 de la tarde, viernes 9 de diciembre, sobre la implementación de programas de bioseguridad. Esto creo que entre más información compartamos, más información divulguemos, va a ser más ilustrativo, más práctico, más eficiente y de más ayuda para todos. De parte nuestra, de Banco Compañía Limitada, en mi propio nombre, muchas gracias a todos por su asistencia. Ingeniera Marisol, gracias. Doctor Martín, muchas gracias. Equipo de apoyo INVAP, marketing, el área técnica, muchísimas gracias por este apoyo para sacar adelante este evento, a la área administrativa también. Muchas gracias, una feliz noche para todos. Hasta el viernes 5:30. Una feliz noche. Muchas gracias. Salud.